a nuestro servicio y quiero darles la bienvenida a todos ustedes y también las gracias por las oraciones que hicieron a favor nuestro en este viaje que tuvimos a Oaxaca. También fue un viaje relámpago, pero bendecido en las actividades que pudimos estar, también las visitas que pudimos hacer, hermanos. Igual pudimos orar por un hermano o una persona, un vecino de la iglesia que estaba prácticamente al borde de la muerte, ya agonizando, y pudimos orar por él, hablarle de salvación, que era más importante que estuviera bien con Dios, y después que salimos de allá nos mandaron un mensaje que le había partido. Entonces, qué privilegio que pude de escuchar, de tener la bendición de poder hacer su oración de arrepentimiento. Dios tuvo misericordia de él. Amén. Desde que oramos por la familia. También hace rato recibí una noticia de la esposa de un pastor aquí en Azcapotzalco, amigo mío, que falleció el día de hoy, de un infarto. Una muchacha que fue miembro de esta congregación, estuvo en Reynosa sirviendo, vivió con mis papás allá en Reynosa un tiempo, y bueno, Dios le llamó a su presencia, ¿verdad? Oremos también por el pastor, que Dios lo fortalezca y que consuele a la familia. ¿Ven? Y bueno, seguimos con el estudio. Quiero saludar a nuestros hermanos que nos siguen también en la transmisión. Quiero invitarlos a que también estén atentos a la palabra y también a que puedan hacer el esfuerzo de asistir. Estaba escuchando a una persona que me decía, hermano, es que la alabanza en la transmisión no se siente igual que cuando estamos en vivo. Le dije, pues yo creo que vamos a dejar ya de transmitir la alabanza para que venga mejor a sentirla en vivo, ¿verdad? Y bueno, ya transmitiremos el mensaje, pero la alabanza es un ambiente que se siente solamente aquí, ¿verdad? Y a veces pues con la distracción de la casa pues no se puede uno concentrar en adorar al Señor. Así es de que pues es una propuesta que tenemos por ahí de poder solamente transmitir el mensaje y que usted, si puede venir a hacer el esfuerzo. Yo sé que algunos están lejos, yo sé que algunos están imposibilitados por diferentes situaciones, pero los que lo puedan hacer, vénganse. Esta es la casa de Dios y qué mejor es hacer el sacrificio. Dios premia ese sacrificio de venir aquí a la casa de Dios. Hoy vamos a seguir con el estudio del evangelismo. Recuerden que uno de los lemas de la convención es volver al evangelismo. Dios creó su iglesia aquí en la tierra para extender el reino de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando recibieron el poder, Dios les dio una promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego dijo, me seréis testigos. Entonces el propósito de que la iglesia tenga el Espíritu Santo es para testificar, y testificar no es otra cosa más que el evangelismo, ¿verdad? Me seréis testigos. Pero como vimos en una clase anterior, como el pueblo de Dios no salía a testificar, pues tuvo que haber una persecución. Hechos 8.1 dice que vino una gran persecución y fueron esparcidos por todas las regiones. A veces Dios nos tiene que meter en una situación para poder hablar de Él, ¿verdad? Ojalá que no necesitamos esperar a eso, aunque ya estamos viviendo en tiempos difíciles, pero que de voluntad propia podamos compartir el mensaje de salvación, que es un mensaje de vida y que toda la gente necesita hoy en día. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy vamos a hablar acerca del testimonio personal. Cuando nosotros pensamos en el evangelismo, pensamos, es que no estoy capacitado, es que necesito recibir un curso, es que ya que tenga más tiempo en la obra de Dios. Pero no fue así en tiempos de Jesús. Jesús le habló a la samaritana e inmediatamente ella fue y compartió. ¿Cuántos días de capacitación tuvo? El mismo día, ¿verdad? Al hombre que estaba endemoniado, dice que el endemoniado dijo, yo te voy a seguir. Dijo, no, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. A ese testimonio es el que me refiero hoy. Al testimonio que usted puede dar de cosas que Dios ha hecho en su vida. Porque una experiencia nadie se la puede refutar, ¿verdad? Porque usted ya la experimentó. Y creo que esta es la más grande diferencia entre las sectas y el Evangelio de Jesucristo. Si no me equivoco, podría ser la más grande diferencia entre las sectas y el Evangelio puro. Porque las sectas no hablan de su experiencia, hablan de
¿cómo se puede decir? Un guión ya que les escriben, ¿verdad? Y te vas a llegar a una casa y hablas así, así. Y cuando te atores, cuando ya te atores, entonces dices, pues voy a mandarles a otro más, ¿no? A otro que sepa más. Pero si tú les hablas de la experiencia, nadie te va a poder decir, no es cierto, porque va a decir usted, yo lo experimenté. Así es de que, de acuerdo al diccionario, testificar es afirmar o probar de oficio una cosa, presentar testigos o documentos, declarar y explicar con verdad una cosa. Y vamos a ver 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 3. 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Vamos a participar en las lecturas para que podamos hacer un poquito más dinámico esto. San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Perdón, estoy leyendo Juan, es 1 de Juan. Lo que hemos oído. ¿Léalo a alguien, por fuerte? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hasta el 3, por favor. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está sintetizado, hermano, lo que debemos de hacer cada cristiano. Dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Y luego dice, lo que hemos visto, testificamos, anunciamos. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. Visto y oído son las palabras clave de estos versos, ¿verdad? Es decir, habla de una experiencia, lamentablemente hoy también en los juzgados hay testigos falsos, ¿verdad? Los que se contratan. Estaba oyendo de un caso de un varón que está ya por un tiempo en la cárcel, y la primera declaración que le tomaron a los que lo acusaban no coincidió después de un medio año que los volvieron a entrevistar, ¿verdad? Entonces al final tuvieron que decir ellos, no, es que nos pagaron para testificar, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Que haya falsos testigos. Y bueno, hoy también hay falsos testigos, ¿verdad? Pero nosotros hemos visto, hemos comprobado lo que podemos hablar. Particularmente yo he visto gente transformada y he visto cómo Dios ha transformado áreas en mi vida. He visto gente sanada y hasta resucitada entre los muertos. Pero también yo he experimentado la salud de mi cuerpo, en enfermedades, en situaciones difíciles, Dios me ha sanado. He sentido su protección en medio del peligro. He visto cómo Dios protege a otros, pero también cómo me protege a mí. Entonces yo puedo hablar de cosas que yo he experimentado. ¿Cuántos pueden hablar de cosas que han experimentado? Amén. ¿Y creen que sea suficiente para comunicar el Evangelio? Sí. Puede ser suficiente. Claro que si se prepara uno más, pues que mejor. Pero con el testimonio uno puede traer gente. Dígame, ¿la mujer samaritana tuvo éxito en testificar de Jesús? Sí. ¿Cómo lo vemos? En que vinieron muchos hombres, dice, ¿verdad? A oír. Muchos, no uno, vinieron muchos. Muchos nos conocen, muchos saben quiénes éramos, ¿verdad? Entonces sí tenemos cosas que testificar. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, ¿verdad? De manera que testificar es decir lo que Cristo ha hecho por mí. Es interesante notar que en la definición de testificar hay dos elementos muy importantes: documentos y testigos. Los documentos bíblicos son irrefutables, es decir, lo que ya está en la Biblia escrito, pero los testigos son personales, o son personas transformadas que apoyan con su vida lo que la Biblia afirma. Con eso es necesario que la persona que comparte el Evangelio tenga primero una experiencia personal con Cristo para poder hablar de Él, y también que conozca la Biblia para respaldar sus palabras como los documentos oficiales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, no ha tenido una experiencia personal, es muy difícil que le pueda compartir el Evangelio a otro.
aunque hay excepciones, ¿no? Dios no está limitado. Escuché hace algún tiempo, creo que aquí vino a compartir el Evangelio, una persona que practicaba la brujería, ¿verdad? Y él empezó a sentir inquietud y cayó en una ansiedad y como que se estaba poseído por el diablo, y como él creía en la brujería fue a ver a un brujo, y después de que el brujo hizo algunos intentos no pudo lograr nada, y al final dice: mira, yo no he podido hacer nada, pero te voy a recomendar algo, ve con los cristianos. Así le dijo el brujo, porque ellos saben, ¿verdad? Saben que el verdadero poder está en Dios. Y dice: así llegué yo al Evangelio, me recomendó un brujo. Entonces, para Dios no hay imposibles, pero no es así en todos los casos, ¿verdad? No es así en todos los casos. La mayoría de veces es porque alguien nos ha hablado a nosotros. Una persona que ha conocido a Jesús siempre querrá hablar de Él. Debemos tener cuidado de no exaltar una iglesia, una organización o denominación. Más bien debemos exaltar a Cristo. Hay muchos que no dan testimonio, no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo y cómo explicarlo. Entonces, en esta lección trataremos de ayudarles a tener algunas ideas para compartir la palabra de Dios, aunque no tengamos gran conocimiento de la palabra de Dios. Me llama mucho la atención esto que acabo de leer, porque el mensaje central del Evangelio debe ser Jesús, Cristo, ¿sí? Si yo testifico de mi iglesia les puede fallar, ¿no? Si yo testifico de mis líderes, les puedo fallar. Si yo testifico de mi denominación y que esta es la buena, entonces me estoy volviendo sectarista, ¿verdad? Simplemente tengo que hablar de Cristo, que Cristo es el centro. Predicamos a Cristo y a este crucificado, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces el centro de nuestra predicación debe de ser Cristo. Y bueno, cuando conocemos una persona extraordinaria, queremos hablar de esa persona, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted que conoce a alguna persona que es extraordinaria y habla y dice: ya no me hables de eso, ¿verdad? Solamente me hablas de eso? Y más si se enamora, ¿verdad? Cuando alguien se enamora de otra persona y es guapísimo y se peina muy bonito de pelos parados, bueno, le encuentra todo lo bueno y lo comenta, lo habla. Así nosotros, si nos enamoramos de Cristo, si hemos experimentado a Cristo como nuestro Salvador, debemos hablar de Él. El testimonio que usted y yo debemos de dar tiene 3 puntos básicos que quiero compartir con ustedes. Primeramente, lo que éramos antes de conocer a Cristo. Hay gente que dice que no nos debemos acordar del pasado. Claro que no nos debemos de acordar para condenarnos. Debemos de acordarnos para testificar, ¿sí? Y todos tenemos un testimonio de lo que éramos antes, ¿sí? Hay gente que era muy grosera antes, decía muchas groserías. Hay gente que era muy peleonero y dice: ahora ya no peleo tanto, ¿verdad? Hay gente que era muy malo, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que era terrorista, que perseguía a la iglesia. No solamente la perseguía, sino que la iglesia le tenía mucho miedo a las personas. Pero él varias veces hace mención de su testimonio, ¿verdad? Es que cuando yo era esto. Entonces tenemos que hablar un poquito de lo que éramos. El ser humano es similar en su naturaleza en cualquier parte del mundo. Aunque haya diferentes idiomas y costumbres, toda persona sin Dios tiene un vacío. Toda persona sin Dios tiene un vacío que trata de llenarlo con diferentes cosas, ya sea con fama, ya sea con poder, ya sea con dinero, ya sea con placeres. Entonces, ¿por qué la gente busca otras cosas que no es Dios? Porque tiene un vacío. Entonces, en lugar de duda, todos nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos un vacío. Un vacío. Y en búsqueda de llenar este vacío, el ser humano se hunde más. Hay necesidades que son comunes en todas las personas que no tienen a Cristo. Y a veces en ese afán, por ejemplo, alguien que tiene una pena, pues dice: tómate una copita, ¿no? Pero después ya no es una copita, pues ya es una borrachera, y después ya es una adicción, y después
ya prácticamente pierde dinero, pierde familia, va paulatinamente empeorando, ¿verdad? Y los psicólogos aún dicen que en la vida sentimental, si alguien tiene una pareja, si es una pareja común y corriente, ¿verdad? Pero se vuelve, el hombre se vuelve mujeriego, después las mujeres ya no le satisfacen, ¿verdad? ¿Y qué creen? Busca hombres. Y después ya no les satisfacen los hombres y busca animales, eso dice, ¿verdad? Porque ahorita la zoofilia y todo eso está de moda, ¿no? Hay mucha gente que practica el sexo con animales y hasta con muertos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Necrofilia. Gente que busca una persona muerta para hacer el sexo con él. Imagínense cómo la insatisfacción nos lleva a más y a más, a hundirse más. ¿Qué necesitan esas personas? Llenar ese vacío. Y ese vacío, dijo uno de los predicadores famosos del siglo antepasado, que se apellidaba Moody. Moody dice que todos los seres humanos tienen un vacío del tamaño de Dios, que tratan de llenar con otra cosa, pero no lo llena nunca. Solamente Dios puede llenar ese vacío y hacernos completos, hacernos felices, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese vacío toda la gente lo tiene y lamentablemente buscan llenarlo con otras cosas. Por ejemplo, hay un vacío de paz, ¿vale? Vamos a ver Isaías capítulo 48, verso 22. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces hay un vacío de paz. Hay tres tipos de paz según la Biblia: la paz con Dios, la paz consigo mismo, la paz interior se llama, y la paz con los demás. Esos tres tipos de paz van trabajando conjuntamente. Si yo tengo paz con Dios, tengo paz conmigo mismo, ¿verdad? Porque cuando no estamos en paz con Dios, estamos peleando con Dios. Decía, vuélvete en amistad con Dios y por eso tendrás paz, ¿verdad? Y si yo tengo paz interior, voy a tener paz con los que me rodean. Si no, me voy a vivir peleando con todo el mundo. Hay gente pero muy peleonera, ¿no? Hay gente que no se puede convivir con ellos en paz, porque son gente que no tiene paz con Dios, mucho menos consigo mismo. Y esa falta de paz es por la falta de Dios. Dice que no hay paz para los malos, no hay paz para los impíos. Ahí mismo en Isaías 57, 21. Isaías 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Prácticamente se está repitiendo, ¿verdad? Ahí en la porción pasada dice para los malos y dice para los impíos. ¿Qué es una persona impía? Es una persona que no conoce la piedad. Impiedad o impío es lo contrario de piadoso. Y la vida piadosa es la vida cristiana. Entonces, no hay paz para los impíos, no hay paz para los malos, pero también hay una falta de esperanza. La gente ha perdido la esperanza. La esperanza es saber que va a venir algo mejor. Hay gente que si ya con esto ya se me acabó todo, ya hasta aquí llegué. No tiene una esperanza en el mañana. Nosotros como cristianos, dice la Biblia, que nuestra fe es como un ancla, ¿verdad?, de esperanza que tenemos. Pero vamos a mirar la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios, ajenos a los pactos. No sabíamos qué Dios había prometido, no sabíamos qué Dios tenía preparado para nosotros. Pero cuando usted y yo leemos la Biblia y vemos las promesas, nos crece la esperanza, ¿verdad? Hay tres elementos esenciales en la fe o más bien en la vida cristiana, que hay que tener presentes: la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor. No podemos prescindir de esto. Y dice aquí la palabra de Dios que sin Cristo estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa. Hay un hermano que se dedica a arreglar pensiones y dice que se ha acercado a personas que pensaban que ya tenía todo perdido, pero dice, no, miren, aquí hay un artículo que dice que usted puede cobrar tanto y tanto. Dice que hasta los ojos les brillan y empiezan a tener esperanza de que van a recibir algo, ¿sí? Así es exactamente.
Cuando la gente no conoce de Dios y uno les dice, mira, es que Dios dice que tiene planes de bien para ti. ¿Cómo de bien si todo me ha ido mal en la vida? Sí. Entonces no tenemos, hay un vacío de esperanza. El tercer vacío es el vacío de temor de Dios. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Okay. Vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. No teníamos temor de Dios en nuestra vida. La falta de temor de Dios nos hace extraños a las cosas de Dios y hacemos obras malas. Una persona con temor de Dios se detiene para hacer obras malas, ¿verdad? Pero alguien que tiene temor, que no tiene el temor de Dios, le da igual. Y hoy la falta de temor de Dios está tan latente. Hoy, hace rato, escuchaba una noticia de un hombre aquí en la Ciudad de México, que bajo los influjos de una droga, llegó a su casa y mató a su mamá y mató a un hermano. Pero no se sintió ni culpable, dice que se sentó ahí a esperar que viniera la policía por él. Y cuando vino la policía, dice que empezó a reírse, como con una satisfacción de que había matado. Y dice, como ya no hay temor de Dios, ¿verdad? La gente hace cosas terribles. Y bueno, todos los seres humanos tenemos una capacidad de maldad que a veces nos asombramos, así como una capacidad de hacer el bien, ¿sí? Pero nosotros elegimos qué hacer. Pero a veces nosotros mismos nos asombramos de nosotros. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude hacer esto? Porque a veces estamos influenciados, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos temor de Dios, vamos a poder rechazar lo malo, porque el temor de Dios nos da sabiduría, pero también nos detiene para hacer cosas que no le agradan al Señor. Estas cosas nos llevan a vivir en muchas cosas que se practican hoy en día. Colosenses 3:5-7. Hacer morir. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hoy quizás nos asombramos de gente que hace fornicaciones, hace impurezas, o tiene pasiones desordenadas, que tiene malos deseos. Ay, ahora nos asombramos, pero nosotros en otro tiempo también las teníamos. También las teníamos. Entonces, ¿por qué las practicábamos? Por la falta, por el vacío que teníamos, ¿verdad? Por el vacío y la falta de conocimiento de la palabra de Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando usted se pregunta ¿por qué la gente hace cosas malas? La respuesta es una nada más: porque no tienen temor de Dios, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hacen. Pero dice que el verso 7, que en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Muchas cosas más que vivimos de manera personal, como soledad, depresión, miedo a la muerte, complejos de culpa, cosas que manchan nuestra vida y que mucha gente está experimentando, y que pudiéramos identificarnos con alguna de estas necesidades. Debemos tener cuidado al compartir nuestro testimonio, de no exagerar y alardear de los pecados del pasado. Debemos ser lo más sinceros posible y usar tacto y prudencia. Una vez escuché el testimonio de un como dominicano en una iglesia, y decía, y yo maté a fulano y le di 50 balazos correctamente, decía él. Como para que entre más grande sea el pecado, vas a asombrar a la gente, ¿no? Y no se trata de eso, pastor. No se trata de eso. No se trata de exagerar el testimonio, sino simplemente pues yo cometí pecado, maté a una persona, pero no sé ni cómo la mató ni nada, porque ya sería como morbo, ¿verdad? Como morbo. Nosotros tenemos que hablar simple y sencillamente de cosas
que hicimos, pero sin dar muchos detalles, pero saber que Dios puede cambiarnos aún de esa manera de vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero en nuestro testimonio? Primer paso, ¿no? Hablar de lo que Dios, de lo que éramos sin Dios, ¿sí? De lo que éramos sin Dios. ¿En qué área teníamos vacíos? ¿Qué hacíamos? Eso es el primer paso. El segundo paso es, ahora sí, hablar de lo que Cristo hizo por mí. En este punto crucial, este es un punto crucial, porque la gente que se identifique con alguna de las cosas que nosotros vivimos, les interesará saber cómo fuimos librados de estas cosas. Tenemos que explicarles que el pecado nos ha apartado de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:23, un versículo que todos los evangelistas deben saber de memoria. Cuando decimos todos pecaron, nos estamos poniendo a la altura de toda persona, ¿verdad? Porque si yo me presento como un santo, es que yo no peco, yo soy santo, entonces diría, no, pues entonces no te escucho porque ya tú eres muy santo, ¿no? Pero explicarles que todos hemos pecado, todos, ricos, pobres, educados, ignorantes. La persona que más se porta bien también ha pecado, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, nacimos en una naturaleza pecaminosa. El mismo salmista David, que fue un hombre hecho conforme al corazón de Dios, decía: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cada persona que nace con una naturaleza de pecado, y que cuando ya llega el tiempo que podemos discernir entre el bien y el mal, nosotros decidimos si seguir esa naturaleza o cambiar de naturaleza, ¿verdad? A la naturaleza de Dios. Y dice aquí que esto nos ha destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. Explicaba la otra vez que destituir es quitar de la posición en la que estuvimos en algún día. Estuvimos en la gloria de Dios, imagínense. Efesios 1 dice que Él nos creó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Si Él nos creó desde entonces dice la palabra de Dios que cuando vino el pecado nos destituyó de esa posición. Pero cuando uno acepta a Cristo, nos restituye a esa posición. Otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Nos restituye. Y ese pecado nos trajo algo que se llama muerte espiritual. La muerte espiritual es estar apartado. La palabra muerte es separación. Es todo lo que quiere decir muerte, separación. Se muere físicamente, se separa del cuerpo. Cuando uno muere espiritualmente, está separado de Dios. Y bueno, hay un tercer tipo de muerte, que es la muerte eterna, que es el castigo eterno, que también podemos librarnos de esa muerte. Vamos a ver Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Entonces, como el pecado entró por un hombre, y por el pecado entró ¿qué? La muerte, que es la separación de Dios. Pero Cristo nos vino a dar vida. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Y el verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo, Satanás. Y nosotros andábamos, dice, siguiéndole la corriente. Siguiéndole la corriente, haciendo lo que nos ponía en la mente, ¿verdad? Hacíamos lo que nos susurraba al oído que hagamos, lo hacíamos, ¿no? Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados.
nosotros merecíamos la muerte porque el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Amén. Pero Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces Jesús se entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. Ahora el verso 36. De ese mismo capítulo. ¿Sí? Dice, Como está escrito, Por causa de ti, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del del matadero. Es decir, Cristo murió por nosotros. Nosotros ya no tenemos que morir, pero tenemos que considerarnos como muertos al pecado. ¿Sí? Como muertos, dice, porque por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Sí? Porque el que aceptó a Cristo como Salvador tiene que morir al pecado, ¿verdad? ¿Sí? Y somos contados como ovejas del matadero. Es decir, no tenemos ya derecho de andar contestando con nuestra carne, porque ya morimos a la carne, ¿verdad? ¿Sí? La carne está muerta y nos dio su amor. Vamos a ver Romanos 5:8. mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Entonces Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y eso nos hizo libres de cualquier culpa. San Juan capítulo 8, verso 32. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace libres de esa culpa, de ese pecado? La verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Muy bien. Verso 36, de ahí mismo de San Juan 8. Así que si el Hijo de libertad, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo nos liberta, somos verdaderamente libres. Romanos 5, 1 y 2. Perdón de tantos textos, pero este es como un breve estudio, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo que Jesucristo murió por mí? Dice, lo voy a aceptar por fe. Porque dice aquí la palabra de Dios que la fe, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente tenemos paz, dice que tenemos también entrada por la fe a esta gracia. Porque somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y bueno, todos conocemos a Juan 3:16. A ver, lo decimos todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel Juan 3:16. Entonces, si hemos sido sanados físicamente, tenemos que hablar de esto también, sin dejar de poner énfasis en las cuestiones del alma. Ahora que les testificaba de esa persona que estaba agonizando, yo le pude decir en el oído que todos vamos a morir, que no se preocupara por eso, ¿no? Pero que sí se preocupara por qué cuentas no dar a Dios. La salvación del alma es mucho más importante que la sanidad del cuerpo. La sanidad del cuerpo tiene poca duración de beneficio para nosotros, es decir, mientras vivimos en esta tierra. Pero la salvación de su alma tiene duración eterna. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Porque si Dios nos sana de una enfermedad de muerte, pues esa sanidad nos va a durar poco, ¿verdad? Lo que pasó con Lázaro. Saben que Lázaro fue resucitado por Jesús, pero Lázaro se volvió a morir. Es decir, no le duró toda la vida. Quiere decir que lo más importante es el evangelio de la salvación del alma, ¿sí? Cualquier persona que se acerque con una enfermedad, hay que hablarles primero diciendo, pero necesitas primero entregarle tu vida a Cristo, ¿sí?
lo demás es como que viene con el paquete, ¿sí? Porque si Jesús murió para salvarnos, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Leyó el hermano, ¿va? Nos puede dar libertad, nos puede dar sanidad, nos puede dar prosperidad, nos puede dar un montón de cosas, protección, pero lo más importante se llama salvación. Isaías 53, 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, en esos 3 versos está contemplado los pecados, primeramente, pero también las rebeliones y también las dolencias, las enfermedades. Y todo eso lo sana Dios, todo esto lo sana Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos fe en Él. Debemos decirles entonces a las personas que acepten a Cristo como Salvador, y para eso hacemos una oración por ellos, ¿verdad? Hacemos una oración invitándoles a que Jesús entre a vivir en su corazón, y ya después entramos en la última y tercera etapa de nuestro testimonio. Y en esta tercera etapa es ¿qué ha pasado en nosotros después de conocer a Cristo? ¿Qué cambios hemos experimentado? En este punto entonces tenemos que tener cuidado de no presentar un cuadro demasiado idealista, porque habemos algunos que vienen ven a Cristo y se te van a acabar todos los problemas. ¿Eso es cierto? No, es demasiado idealista, ¿verdad? Más bien tenemos que decir, vas a vivir una vida igual, con los mismos ataques, problemas de esta vida, pero vas a tener a alguien que te ayude, que es Jesús, ¿verdad? Vas a tener a alguien a quien recurrir cuando estés en alguna situación difícil. Obviamente, si tú sigues a Jesús, vas a tener todos los beneficios de Él, ¿verdad? Pero no decirle, se te va a acabar todo, porque pueden causar una decepción a la gente, porque la gente piensa que esto de la vida cristiana es algo mágico, que de hoy a mañana ya todo se le va a acabar, todos los problemas se le van a acabar. Aún si tiene problemas económicos, ya mañana voy a salir de todas mis deudas. Y no es así. Hay consecuencias que también a veces tenemos que sufrir nosotros de nuestros actos, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda a salir de ellos, ¿verdad? El otro día les compartía de una chica, ¿verdad?, que hizo fornicación con su novio, ¿sí? Y entonces fue a la iglesia a hablar con el pastor, arrepentida, y dijo, ¿cree que Dios me pueda perdonar?, le dijo al pastor. Y el pastor dijo, claro, Dios perdona todos los pecados, entonces ore por mí. Y oró por ella, y cuando terminó la oración dijo, pastor, entonces ya no voy a estar embarazada. Dijo, no, Dios te perdonó, pero tienes que afrontar tus decisiones, tus consecuencias. Entonces así pasan muchos asuntos, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros pasamos es porque las hemos propiciado. Desde enfermedades, por ejemplo, ¿sí? Hay una realidad en la enfermedad que la mayoría de nosotros propiciamos una enfermedad, ¿sí? No queremos, pero practicamos las cosas que nos pueden producir esa enfermedad, ¿sí? Pero ya cuando nos llega la enfermedad decimos, ay Dios, ¿para qué me la mandas? Dios no te la mandó, tú te la buscaste, ¿verdad? Tú te la propiciaste. Había un varón aquí en Vistahermosa que ya falleció, y él tenía como unos 60 años, ¿no? Estaba súper joven, así como yo de joven. Gracias al marido, también la amo. Pero caminaba así, literalmente. Así. Ajá. Entonces, platicando con él un tiempo, le dije, hermano, ¿qué le pasó en los pies o por qué tiene este problema? Le dije, hermano, yo desde los 6, 7 años mi papá me llevó a la central de abastos a cargar cosas para ayudarles a la gente y recibir dinero, ¿sí? Y empecé a cargar y cargaba mucho peso y se me echaba grandes pesos y mis huesos se fueron deformando. Entonces
¿Fue Dios quien le deformó los huesos? No. Fue La negligencia del su consecuencia de que él se excedió. Todos los excesos en nuestro cuerpo tienen una consecuencia, ¿verdad? Tiene una consecuencia. El hombre puede cargar, por ejemplo, lo que es su peso, ¿verdad? Y eso ya es mucho. Ya es mucho. Entonces tenemos que ser moderados en muchas cosas para no tener consecuencias. Entonces no debemos de idealizar tanto la vida cristiana, sino tener a Jesucristo como nuestro ayudador. Tenemos que ser honestos y explicarles a la gente que los problemas no se nos acabaron, sino que ahora tenemos a Cristo que nos ayuda y nos estará cambiando día con día. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Muy bien, aquí encontramos que somos transformados. Y una transformación no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Una transformación es periódica, ¿sí? Poco a poco, poco a poco. ¿Cuándo va a terminar Dios la obra en nosotros? Hasta que Él venga. Es decir, ahorita en este momento no hay nadie que diga, ya Dios terminó conmigo, ya soy un super santo, ¿verdad? Porque todos los días necesitamos ser transformados en algo, ¿verdad? Yo sé que usted puede dar testimonio de algo en lo que Dios lo ha cambiado, pero hay otras áreas que todavía está batallando, ¿sí? Que también estamos en un proceso. Decía un hermano, si pudiéramos traer una playera, que le pusiéramos un letrero, decís, obra en construcción. Disculpe las molestias. Obra en construcción, porque Dios está obrando en nuestra vida todos los días, todos los días. A ver, ¿cuántos sienten que su vocabulario cambió después de aceptar a Cristo? La mayoría. Algunos todavía no lo cambian, ¿eh? Algunos todavía dicen groserías y tantas cosas y dicen que son cristianos. Pero tenemos que ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Es decir, nuestro ideal es la imagen de Jesucristo. Jesucristo debe ser nuestro ideal para cambiar. Tenemos que compartirles entonces de una manera espontánea cómo Dios nos ha cambiado a nosotros. Por ejemplo, podemos hablarles de cómo antes no teníamos interés en leer la Biblia y ahora leemos la Biblia. Antes no teníamos interés de asistir a una reunión, los domingos nos íbamos al parque o a otro lugar. Ahora tenemos prioridad de ir a la iglesia. Podemos hablarles de cómo antes éramos muy iracundos y peleoneros. Cualquiera que nos provocaba, le decíamos, ¿qué me ves? Que me echa corta. ¿Algún peleonero había aquí? Que ya no es peleonero, que Dios lo ha estado transformando. Ahora nos dices, eres remenso, ¿para qué te dejas? ¿Ah? Nunca le da uno gusto a la gente si se defiende, si es peleonero, si no se defiende, si eres menso. Pero bueno, todo es obra de que Dios esté haciendo la transformación en nuestra vida, y eso es a través de conocer, descubrir la voluntad de Dios a través de la Biblia. A medida que usted va leyendo la Biblia, usted va sabiendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere. Eso es la voluntad de Dios, lo que quiere y lo que no quiere que hagamos, ¿sí? Y empezamos a dejar de practicar cosas que Dios no quiere, pero empezamos a hacer cosas que Dios quiere. Eso es ajustarnos a su voluntad, ¿eh? Y eso nos enseña a relacionarnos de una forma más correcta con nuestro entorno. El padre de familia empieza a ser diferente en su casa, ¿verdad? Ya no se pelea tanto con la esposa, ya no le grita a los hijos, ¿verdad? Ya es responsable trayendo el dinero, porque la Biblia nos está hablando de todo eso, ¿verdad? Sí. Y lo va a notar la familia. Entonces, ¿va a mejorar la familia o no? Sí. ¿Va a mejorar el entorno donde uno vive? Sí, porque ya no vamos a ser esas gentes peloneras, esas gentes que nada más les gustaba discutir, ¿no? Es decir, vamos a ir mejorando y la gente que nos rodea lo va a ver, ¿no? Y bueno, eso le va a dar gloria a Dios, y al pasar el tiempo tenemos que ser mejores. Jeremías
profeta Jeremías les dijo al pueblo cuando él era profeta: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Todos los días podemos mejorar, todos los días, ¿sí? Pero tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Entonces, terminando estas tres cosas: primero hablar de lo que Dios, de lo que éramos antes sin conocer a Cristo; después hablarlo de cuando aceptó uno a Cristo; después hablar de los resultados que está teniendo uno, y eso es una buena forma para dar testimonios. Y solamente vamos a terminar con algunos ejemplos que hablaron de estas tres cosas. Primeramente el apóstol Pablo, Hechos 22, 6 al 16. Hechos 22, 6 al 16. Está un poquito largo, pero es bueno para que veamos el testimonio. Dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la luz, a la verdad de la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido